Como vimos anoche, la obra misionera es temporal. La alabanza y adoración al Dios eterno es para siempre. Apocalipsis 5 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Quiero pedir que repitan esa última frase conmigo, por favor. Las palabras son linaje, lengua, pueblo y nación. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el libro de Romanos, capítulo 15, es el texto para esta noche. Encontramos en el penúltimo capítulo del apóstol Pablo, en esta gran tesis sobre la salvación, nos dice en capítulo 15, versículo 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La Biblia, cuando habla de los gentiles, está usando la palabra etnias. Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, servidor de los judíos, para que los gentiles, las etnias, glorifiquen a Dios. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Por eso le prometió eso a Abraham, y por eso le mandó a la iglesia en Marcos 16 y en Mateo 28, y en todas las veces que se repite la gran comisión. La idea de Dios es que todos escuchen y que los gentiles glorifiquen a Dios. Estas buenas noticias de las cuales hemos sido receptores son para todos, son para todas las etnias. En el versículo 13 termina esta parte después de citar varios libros del Antiguo Testamento, segundo de Samuel, Deuteronomio, el Salmo y luego Isaías. Él termina diciendo que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz. Yo quiero asegurarles en esta noche que Dios está obrando entre las naciones en el día en que vivimos nosotros. Dios no ha muerto, Dios no ha dejado de hacer lo que siempre ha hecho. Dios está ahora obrando entre las naciones. Solamente en nuestro compañerismo bíblico bautista internacional de iglesias y pastores alrededor del mundo vemos la obra de Dios en cantidad. Más de 10,000 iglesias se han establecido. En otros grupos que también están proclamando las buenas nuevas, ese número se multiplique más. Se están estableciendo en todas partes del planeta iglesias bíblicas locales, en diferentes partes y en diferentes maneras. También les aseguro que no todos esos grupos, no todas esas iglesias se parecen a la tuya. No todos se reúnen en templos exactamente como el tuyo. No todos tienen el mismo gusto en cuanto a la música, y seguramente no todos se visten como tú te vistes. Y lo más importante, sí tienen en común, porque esas cosas, hermanos, no significan nada en cuanto a la obra del Señor. Lo más importante
es la exaltación de Jesucristo como la única esperanza del mundo. Lo más importante es la doctrina sana de las Escrituras Sagradas. Y yo quiero decirles que hay seguidores de Jesucristo, cristianos, preparándose para la obra del Señor en muchas partes del mundo. Les aseguro que no todos los programas de entrenamiento o de discipulado se parecen entre sí. De veras, hay de todo en este mundo. Y necesitamos que haya de todo para alcanzar a toda criatura, en cada etnia y en cada lugar y en cada idioma y en cada región y en cada color y en todo lo que es las diferencias en este mundo. Tenemos que tener variedad, pero tenemos que mantenernos firmes en lo que es importante. Es un joven que nació de padres mexicanos en la frontera con Estados Unidos. Mi hermana menor le enseñó inglés en California. Y luego él estudió en Boston, en Massachusetts, al otro lado del país. Y allí conoció a su mujer, una linda chica de Colorado. Y están hoy con su recién nacido bebé. Están aprendiendo el idioma en las montañas. Cuando hablamos yo y él por teléfono, lo hacemos en el idioma del corazón. Hablamos en español, él y yo en Estados Unidos. Y nos compartimos las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y yo sé que seguramente en un futuro no muy lejos, el pastor estará aquí presente en una de estas reuniones para hablarnos de la gran obra de Dios, en un lugar tan difícil como es. Iglesias se están estableciendo en lugares, decimos nosotros, bajo tierra, a escondidas, en lugares difíciles como en les aseguro en esta noche que Dios sí está obrando en todas partes. Mire lo que dice versículo 14 de nuestro texto. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús, y no me atreveré a hablar de nada, sino de que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Pablo tenía, y lo dice aquí, que tenía el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a los gentiles, a las etnias, a los grupos de personas. Recuerdan que la obra misionera no es la prioridad de la iglesia, la adoración a Dios es la prioridad. Pero para que las naciones puedan alabar a Dios, para que los gentiles puedan adorar a Dios, para que las etnias diversas puedan levantar sus voces, la obra misionera es esencial. Y hoy más que nunca necesitamos entrar en esto con los ojos abiertos, con la mente despejada, entendiendo que se necesita hoy misiones al extremo. La obra misionera existe porque la adoración no existe. Tenemos que elevar en nuestras mentes, en nuestros ministerios y en nuestros países el concepto de la obra misionera como un hecho de adoración a nuestro Dios. Al compartir el evangelio con todo el mundo, estamos involucrándonos en una sincera adoración espiritual. Mire lo que dice versículo 19. Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria.
mediante poderosas señales y milagros, con potencia de señales y prodigios. La intervención divina y milagrosa de Dios es necesaria para la proclamación del Evangelio. Yo sigo creyendo que la época de los dones espectaculares terminó cuando llegó la palabra de Dios, la palabra más segura, la Biblia. Pero también creo este versículo. También creo que para evangelizar en esta última época, antes del regreso del Señor Jesucristo, en este momento cuando se necesita misiones al extremo, yo también creo lo que dice aquí. Yo creo que es importante que entendamos que la intervención divina y milagrosa de Dios es necesaria para la proclamación del Evangelio. Si solamente hacemos nosotros lo que podemos hacer nosotros, ¿dónde está Dios? Si se trata de nuestra experiencia, de nuestra inteligencia, de nuestra tecnología, si nosotros podemos hacer esto, ¿dónde está Dios? La predicación del Evangelio solo se puede hacer con el poder de Dios. En cuanto a las cosas que están a nuestro alcance, hagámoslas. Tú tienes una forma hecha por Dios. Dios te dio uno o más dones espirituales, pero también estoy convencido de que Dios te dio también talentos y habilidades y personalidad y experiencias. Con lo que tienes, haz algo. Tienes una historia, tienes un cuento, cuéntalo. Cuenta tu experiencia, cuenta tu testimonio. Pero cuando se trata del cambio sobrenatural que buscamos, la palabra de Dios tiene que ser proclamada con el poder de Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él por todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Yo no puedo hacer esos milagros que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero Dios sí puede hacer esos milagros. Dios puede abrir puertas que me parecen a mí cerradas. Dios puede tocar el corazón que para mí parece frío. Dios puede hacer cosas que yo no entiendo y yo tengo que darle permiso a Él a hacerlos, ¿no es cierto? Porque yo soy Jaime Smith y yo soy muy importante. Yo soy el director asociado. ¿Qué es un director asociado? Yo ni sé, no tengo idea, no me han dado lo que debo hacer. Yo no tengo que darle permiso a Dios a nada, por favor. Dios es Dios. Debemos nosotros someternos a Él y dejar que Él obre en nuestro medio, porque solamente con el poder de Dios se puede proclamar la verdad. Lo que estoy diciendo es que debemos confiar en su poder, porque hay muchos pastores y misioneros haciendo la obra del ministerio en el poder de la carne. Eso solamente aguantará cierto tiempo, para algunos más, otros menos, según sus habilidades y talentos y todo lo demás. Para algunos van a llegar al fin de la vida, todavía dependiendo de su propio poder y su propia inteligencia y su propia astucia, como dice el Chapulín Colorado. De vez en cuando hay que saber si están escuchando. Al final, si Dios no hace la obra no permanecerá. En mis muchos años de ministerio y especialmente en estos últimos 4 años, he visto un número elevado de hombres de Dios descalificarse en el ministerio por depender de lo que ellos mismos eran y de lo que ellos mismos sabían.
¿Me permiten exhortarles por un momento? Tengan cuidado con el autoestima sobredesarrollado. Se creen, como dice mi pastor Fernando Páez, se creen la última Coca-Cola en el desierto. Tú tienes todas las respuestas a todas las inquietudes. Tú ya no necesitas de Dios. Tú tienes tu título de teología. Algunos creen que están encima de la ley de Dios, que por tener ministerios con mucha influencia, que no tendrán que aparecer ante el tribunal de Cristo. No es así. La Biblia dice todos, aun los grandes, tendrán que estar allí. Puedes fingir o puedes confiar en el poder de Dios. No confundes tus habilidades con el dunamis del Evangelio, que hablamos anoche y vimos hace un momento con esos carteles. El poder de Dios, de ese poder transformador. Tengan cuidado. Algunos tienen la capacidad de convencimiento. Son buenos vendedores. Pueden convencerte que necesitas lo que ellos están vendiendo. Y luego usan ese mismo método en el evangelismo. Y nosotros les aplaudimos y les decimos que son grandes ganadores de almas. Otros son expertos en levantar fondos. Tienen iglesias o ministerios muy bien financiados. Solo piden y todo el mundo les da. Otros saben contar cuentos. Tienen muy desarrollada la imaginación. Inventan cualquier cuento para la honra y gloria de Dios. Y no se dejan confundir con los hechos. Hay gente talentuosa, oradores que tienen facilidad de palabra, músicos fenomenales. Les digo, mis queridos hermanos y colaboradores, que tengamos cuidado. Al fin y al cabo, Dios tiene que hacer su obra en el poder del Espíritu de Dios. No es nuestro poder lo que hace esto. Mire lo que dice versículo 20. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de Él. Vivimos, como vimos hace un momento, en un mundo de 7,000 millones de personas. Y más de 2,000 millones no tienen acceso alguno a una iglesia en su idioma y su cultura. No tienen idea de quién es el Dios vivo y verdadero. Este pasaje, versículo 21 20 y 21, fue utilizado por el Señor en las vidas de dos personas cuya influencia ha sido muy grande en mi vida personalmente. Mi papá no fue motivado por los millones. Cifras como sabemos y compartimos hoy en día, esas cifras nunca le motivaron a él. Él fue motivado por los que no tenían oportunidad, los que no tenían acceso, donde Cristo no es conocido. Y él pasó su vida, especialmente los últimos 20 años de su vida, en aldeas pequeñas escondidas en la Sierra Madre, pueblos pequeños de la costa oeste de México. Porque él decía, yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno. Yo quiero ir donde no han oído las buenas noticias. Años después nosotros ya estábamos en el Ecuador, conocimos a Raquel Saint.
Ella entregó su vida al servicio al Señor en el oriente ecuatoriano, viviendo en condiciones primitivas para poder anunciar el evangelio a la tribu que había asesinado a su propio hermano. Ella nos contaba en varias ocasiones su testimonio personal. Ella se encontró como adolescente en un crucero de lujo, cruzando el Atlántico, con una señora de mucho poder económico. Y cuando esta señora, que no tenía herederos propios, le ofreció darle todo lo que tenía a Raquel por solamente acompañarla y cuidar de ella, la joven Raquelita le citó este versículo y le dijo que Dios quiere que yo vaya a un pueblo que no le conoce. Yo sueño con la cara de una persona que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, y los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de Él. Y esa fue la motivación en la vida de esta jovencita. Dejó a un lado las riquezas increíbles de este mundo. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, gracias, acepto, yo voy a apoyar la obra misionera. Voy a apoyar a mis hermanos que son misioneros. Voy a hacer uso de este dinero para la gloria de Dios. Voy a construir templos y voy a hacer obras maravillas. Raquel dijo, no, yo quiero ir donde nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Hermanos, tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de cruzar esas fronteras culturales y lingüísticas con el poder del Evangelio de Jesucristo. Versículo 23. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. La oración es el elemento esencial en la obra misionera. Sin la oración no podemos nada, no somos nada y no alcanzamos ninguna meta. La oración es lo que nos conecta a ese poder milagroso de Dios, ese poder de los prodigios y los milagros. Es la oración sincera nuestra a Él. Pablo pedía que oraran por él para que podría llegar a España y de paso visitarlos a ellos. Sabía que los romanos ayudarían con la abundante bendición de Cristo. Pero antes de la ofrenda es la oración. Antes de la abundancia es la agonía. Les sugiero que oremos más. La oración es muy, muy importante. Les sugiero a los miembros de Conviva que oremos más. Y les sugiero a los colaboradores de los otros países que oremos más. Más tiempo, más pensamiento, más enfoque en nuestras oraciones. Les recuerdo que no hemos cumplido todavía con la Gran Comisión. Tenemos delante nuestro a muchos grupos de personas, muchas etnias que tienen necesidad de escuchar el Evangelio en su propio idioma. Para cumplir la Gran Comisión tenemos que pasar de un grupo a otro.
Para cumplir la gran comisión tenemos que pasar de una etnia a otra. Tenemos que cruzar las fronteras que están allí. Hay en nuestro mundo 16,000 etnias. Y de esas 16,000 hay 6,000 no alcanzados. Es decir, etnias donde menos de 2% son creyentes en Cristo. Nos dicen que 86% de los hindúes, musulmanes y budistas nunca han conocido a un seguidor de Cristo. Tenemos que orar. Tenemos que pasar tiempo, esfuerzo, disciplina en la oración. Nos dicen que hay 3 categorías de cristiano cuando hablamos de la obra misionera: los que van, los que envían y los desobedientes. ¿En qué grupo estás tú? ¿Nos toca enviar o nos toca llevar el evangelio? ¿Cuál te toca a ti? Como vimos en el principio de este pasaje, nosotros tenemos que llegar a ser siervos como nuestro Salvador. Si Cristo se hizo siervo de la circuncisión, si Cristo se hizo servidor de Jesús, servidor de los judíos, nosotros debemos conformarnos a la imagen de Cristo. Debemos ser siervos. Hemos recibido las buenas noticias. Hemos recibido en vasos de barro el oro del evangelio. Lo que estamos hablando en esta semana en cuanto a involucrarnos, tomando los riesgos, aceptando el reto de la obra misionera, no estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de adoración. El tesoro excede el costo. Tenemos que entender la naturaleza asombrosa de la gracia de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares. Tenemos que aceptar que eso fue por la gracia de Dios. No es un sacrificio, es nuestra adoración a Él. No es una obligación, es un privilegio. La obra misionera no es, por favor, la respuesta humana a una necesidad humana. La obra misionera es el plan de Dios para la redención de la humanidad. La iglesia se involucra en la obra misionera como una participación privilegiada en las acciones de nuestro Dios eterno. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, y inclinen su cabeza. Vamos a entrar en un momento de oración. Y mientras yo esté orando en voz alta, yo quiero que cada uno nos hagamos estas 2 preguntas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y cómo puedo yo participar en su obra? Hazte esas preguntas mientras oramos para terminar. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo participar? Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la gracia tuya. Esa gracia que es acompañada por tu fortaleza, tu poder. Lo que vimos en vidas y ejemplos reales con los ojos hace un ratito. Y lo hemos escuchado miles de veces a través de los años. El poder tuyo de transformar vidas. Y te preguntamos, ¿qué estás haciendo en el mundo hoy? ¿Y cómo puedo yo participar en eso? ¿Dónde quieres que yo esté en esta obra?
¿Cómo puedo yo obrar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Por quién debo orar? ¿A quién debo testificar? ¿Qué idioma debo aprender? ¿Cuál frontera debo cruzar? ¿Cuáles planes y cuáles preparativos debo yo hacer ahora para lo que tú tienes para mí mañana? Ay, Señor, te pido que nos ayudes, que nos instruyes en el camino por el cual debemos andar, que nos muestras tu voluntad. Te pido tu bendición en el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, a seguirte con valentía, tomando y aceptando los riesgos hasta la trompeta. Te pido, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.